Bienvenidos, buenas noches, esto es Hora Franca, yo soy Daniel Pacheco. Nunca antes en la historia de la relación Colombia-Estados Unidos había estado nuestro país tan presente en una elección presidencial gringa. Esto no es decir que Colombia en el 2020 haya sido muy influyente, solo dice que existimos, a diferencia de lo que había pasado en las campañas de antes. Existimos además tangencialmente, como una anécdota local del estado de la Florida a través de la intensa lucha por cada voto en ese estado. Una lucha que además es clave especialmente para Donald Trump. Por las matemáticas del colegio electoral gringo, Trump necesita ganar en la Florida sí o sí. Biden puede ganar las elecciones sin ganar en la Florida, Trump no. Durante toda la campaña, los dos candidatos han estado prácticamente empatados en las encuestas. Por eso, para ambos, especialmente para Trump, cada voto en la Florida cuenta. Y cada voto significa más de 100.000 votos colombianos en ese estado. Por eso Trump aprendió a decir castrochavismo, a decir Álvaro Uribe y a decir Petro, así no tenga idea alguna de quién son ni de qué está hablando. A esta realidad electoral se sumó una realidad política. La campaña estadounidense, por si alguien tenía dudas, dejó claro que la derecha, que representa el centro democrático, encontró identidades entre todo el universo de la derecha posible con la visión política de Donald Trump y los republicanos, sobre todo los de origen cubano de la Florida, que apoyan a Trump. Lejos están las épocas de admirador de Obama que tenía el presidente Iván Duque por allá cuando vivía en Washington. Y hoy hablaremos del debate acerca de si funcionarios del gobierno Duque y parlamentarios del Centro Democrático han cruzado alguna línea en su promoción para pedirle a los votantes de la Florida que apoyen a Trump. Esta identidad del Centro Democrático ha generado la peculiar situación de que en el 2020 sea Estados Unidos el que se queja de la influencia colombiana en sus elecciones. Tras décadas de sufrir nosotros, ahí sí con silencio oficial, la injerencia permanente de Estados Unidos en nuestra política. Por eso se siente que hay un poco más en juego que la suerte del mundo en las elecciones de Estados Unidos del próximo martes. También esas elecciones dejarán ganadores y perdedores aquí en Colombia, posiblemente perdedores muy quemados. Si gana Biden, estos serán el Centro Democrático y 2 años de presidencia que le quedan a Iván Duque. 2 años que le quedarían con el presidente contra el que su partido hizo campaña, mientras el presidente que está ahí es Biden en la Casa Blanca. Todo por un puñado de votos en la Florida. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá. Son las 9:04 de la noche. Sí, definitivamente yo cubrí Estados Unidos como corresponsal varios años, cubrí la campaña, no la cubrí, pero estaba durante la campaña de Obama, la primera, su reelección. Colombia nunca apareció ni figuró tanto en esa campaña como lo está haciendo este año. Donald Trump, de hecho, aprendió a decir castrochavismo. The last administration also surrendered to the narco-terrorists of Colombia. Joe Biden even received the endorsement of Colombian socialist Gustavo Petro. Not good, right? Not a good endorsement. A former member of M19 guerrilla organization, right? No good, right? Ahí no dice castrochavismo, aquí sí dice castrochavismo en uno de los trinos. De hecho, Colombia ha sido muy buena para importar ideologías. Importó el marxismo, el leninismo, importó la seguridad nacional, enemigo interno. Ahora está exportando y el castrochavismo es su producto de exportación más efectivo. Joe Biden es un títere del castrochavistas, como el loco de Bernie Sanders, AOC y la amante de Castro, Karen Bass. Ese es el Twitter del presidente Donald Trump. Felicitaciones al expresidente Álvaro Uribe, un héroe ex ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad. Esa se la dio George Bush, un aliado de nuestro país en la lucha contra el castrochavismo. Siempre estaré con nuestros amigos colombianos. Y también hemos estado en la lucha de la propaganda electoral en el estado de la Florida, un estado clave en estas elecciones. Ahí estamos. I'm going to be good to go down as one of the most progressive presidents in American history.
nuestros gobiernos progresistas. A las ideas progresistas, a las ideas del socialismo. Este nuevo eje progresista tendría aliados poderosísimos. The most progressive presidents in American history. Progresista de izquierda revolucionaria. The most progressive presidents in American history. Una revolución socialista en la propia nariz de los Estados Unidos. El enlace colombiano con los republicanos más efectivo, el activista colombo-estadounidense que ha tenido más influencia en esta campaña, se llama Fabio Andrade. De hecho, Fabio Andrade estuvo sentado con el presidente Donald Trump en ese primer clip que vimos y aquí está de nuevo. My name is Fabio Andrade. I'm a Colombian American and I'm a Uribista, a true believer. Like many Colombian Americans in Florida, of former President Uribe, who is the wall in Colombia to start Castro Chavismo that has been trying to take over our country and is moving to the United States. Colombian American is key to mobilizing a community, and they're out there working, and we're going to get you reelected for 4 more years, Mr. President. No doubt. I have Trump 4 more years. Fabio Andrade nos acompaña esta noche desde el estado de la Florida, en Estados Unidos. Fabio fue ejecutivo de aerolíneas importantes a nivel global durante más de 30 años. ¿Cómo está Fabio? Y ahora se dedica a la política. Buenas noches, señor. Un gusto tenerlo por aquí. Buenas noches, mucho gusto. Y yo sigo en la aviación y mi pasión es la política y sigo muy activo en la política, como lo he hecho en los últimos 24 años. Entonces, Fabio, ¿usted de dónde es? Carrera. Señor. ¿Usted de dónde es? Yo nací en Bogotá, pero fui criado en la ciudad de Nueva York y llevo aquí en los Estados Unidos toda mi vida. Toda su vida. ¿Trump se llevó el sombrero volteado? Claro, con los protocolos de seguridad no está en la Casa Blanca y también se lo habíamos entregado a Lara Trump, lo entregamos al vicepresidente y el sombrero es nuestro amuleto de la suerte que vamos a ganar esta elección, no hay problema. Yo quiero aclararle, señor periodista, y usted está un poquito mal informado. Los colombianos hemos sido muy importantes en las elecciones de los Estados Unidos, especialmente en la Florida. Le quiero hacer la historia de lo que hemos logrado y hoy día ese sueño hecho realidad. En el 2008 yo fui el primer latino no cubano presidente de la campaña del señor McCain en Miami-Dade County. Y el voto colombiano en ese momento era tan importante. Lo que pasaba y lo que sucedía era que no teníamos un censo electoral y no teníamos un censo de los colombianos. Hoy día lo tenemos, hoy día es más claro los números, hoy día lo puedo presentar en plataforma. Hablemos de números, Fabio. Me gusta que hablemos de números y usted nos enseñe y nos muestre por qué es que realmente Colombia se volvió importante en la campaña de la Florida. Hemos sido, es que ese es mi punto, hemos sido. Claro, también manejamos pero al señor Romney. Usted que ha estado ahí tantos años, definitivamente sí estará de acuerdo conmigo en que este año es el año en el que más ha sonado el país en el contexto de la campaña presidencial. Lo que pasa es que la tecnología y el señor Trump va directo a las personas. Anteriormente era por un canal de televisión y si lo cubría, no cubría. Recordemos que durante la campaña el señor McCain viajó a Colombia en los últimos días de la campaña por una recomendación de nosotros como los asesores de Colombia para esa campaña en el 2008. Y él estuvo en Cartagena, si usted recuerda, que sucedió casi el mismo día de la operación Jaque. Entonces, no, lo que pasa es que la tecnología nos ha traído a otro nivel y a otra información y la noticia, como usted sabe muy bien, llega inmediatamente. Pero venga, usted me mandó... Punto. Permítame un momentito. Venga, espérese, Fabio, que voy a mostrar. Usted me mandó una fotico con una persona muy importante que rodea a Donald Trump. Estuvo con esa persona anoche. Aquí lo tengo con la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump. Me imagino esto era en algún evento relacionado con la campaña, ¿cierto? Sí, claro, yo estoy muy activo con la campaña y soy el vocero de la campaña de Latinos for Trump para todos los temas de los medios de Colombia y el tema de Colombia. Estamos muy cerca trabajando en todos los aspectos y eso es lo bueno de este presidente, que él escucha a las comunidades. Mira, nosotros llevamos 20 años trabajando en el censo poblacional para que nos identifique cuántos colombianos hoy.
Llevamos año y medio con el cónsul que había y el cónsul que llegó, trabajando. Este censo podamos contar casi 1 millón de colombianos en la Florida, de los cuales 58% somos ciudadanos, de los cuales muchos son votantes, y son votantes por tema. Es decir, y es que yo tengo unas cifras distintas, Fabio. El 40% como demócratas, pero no necesariamente votan como demócratas, votan de los temas. Yo tengo aquí votos latinos, Juanse, ayúdame con esa. El Pew Research Center, que es un centro de investigación demográfica ahí en Estados Unidos, ha hecho algunos cálculos alrededor de la distribución del voto latino en la Florida, y Colombia en esta versión de los datos, que es del año 2008, es un poco viejita. 2018, perdón. En esta Colombia sale en cuarto lugar, después de los cubanos, los puertorriqueños, los mexicanos, y ahí salimos nosotros, los colombianos. Esos son más o menos los datos que usted tiene. Yo lo que había escuchado era un cálculo de 200.000, no de 500.000. No, mira, los números ya han cambiado, y en este censo que ya terminó, estamos esperando los resultados, que vamos a llegar a casi en la Florida a 1 millón de colombianos, de los cuales 58% somos ciudadanos americanos, y de los cuales son activos políticamente, 40% registrado demócrata, 30 y un puntico más independiente, y el 20 y pico republicano. Entonces, por registro electoral nos ganan los demócratas, pero el colombiano se identifica que vota por temas, no necesariamente por el uribismo. Aquí somos uribistas muchos, pero no todos son uribistas, y todos no son partidistas en las elecciones de Colombia, y no participan en las elecciones de Colombia, porque mucha gente, mire, solo en la Florida registramos 60.000 colombianos, de los cuales solo en Miami-Dade tenemos 60.000. Entonces es un porcentaje muy pequeño que participa en las elecciones de Colombia activamente, pero el porcentaje más grande, el pastel más grande, es de los restos de los colombianos americanos que viven en los Estados Unidos. Y entonces, sí. Tenemos la data, tenemos la información y tenemos la movilización, y nos están escuchando. ¿Qué más queremos? Y entonces déjeme dar ahí un contexto. De Colombia, sino la importancia que toma el voto colombiano, de los colombianos americanos en los Estados Unidos, Fabio, para manejar agendas. Mire, los cubanos... Fabio, déjeme dar aquí un contexto, un momentico, y es que mire, en el 2016 la Florida lo ganó Donald Trump, ¿cierto? Lo ganó con un 49% de los votos. Hillary Clinton tuvo 48% de los votos. Los votos de Trump fueron más o menos 4.600.000, los de Hillary 4.500.000. Es decir, este estado se puede mover con 100.000 votos, hacen la diferencia, y por eso no solamente los votos colombianos son importantes, también los mexicanos, los puertorriqueños, los cubanos, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Usted como uribista se había acercado tanto a una campaña en el pasado como logró acercarse con la campaña de Trump? Porque yo he estado muy activo con el grupo, nosotros que manejamos muchos temas, estimado periodista. Esto no es un trabajo de una semana, ni es un trabajo no, esto es un trabajo que hemos hecho. Todos los candidatos a las diferentes posiciones nos llaman y quieren, acercarse al voto colombiano. Ya somos un poder político en la Florida, somos activos, nos movilizamos seriamente, tenemos el poder del voto, y el poder del voto en este país, los políticos buscan este voto, y este voto tiene resultados. Lo que hemos aprendido nosotros, de nuestros hermanos cubanos, es poder sentarnos a la mesa y dialogar. Lo que tuve la oportunidad con el presidente Trump, dialogar con él de los temas que nos importan a los colombianos. Fabio, déjeme hacerle una pregunta. Su nombre fue mencionado hoy en el Congreso de la República, aquí en Colombia, en el contexto de un debate de control político que le hicieron dos senadores a la canciller, a la señora Claudia Blum, por la supuesta intromisión de algunos funcionarios del gobierno de Iván Duque en esa campaña. Y salió a relucir su nombre porque le voy a poner parte de la evidencia, supuesta evidencia que presentó el senador Iván Cepeda, en la que él dice, en la primera parte del clip donde está Francisco Santos, él dice que ese evento fue un evento organizado por usted, que era un evento de carácter político. Se lo voy a poner para que lo escuche y ya lo comentamos. Lincoln y Mario van a tener un lugar preponderante porque han sido grandes amigos de Colombia. No tengo cómo agradecerte ese apoyo que has dado a nuestro país desde lo público y desde lo privado. De verdad. Alexandria Ocasio-Cortez, seguimos viendo la pantalla.
era en Cámara lo que Kamala Harris es en Senado. El Green New Deal recoge muchísimo dinero, muchísimo, y con eso respaldan proyectos que son abiertamente anarquistas. María Elvira Salazar tiene convicciones fuertes, la admiramos, la apreciamos, le agradecemos de todo corazón. Usted con su carácter, el conocimiento de los temas, el vigor con que se expresa es un gran ejemplo. La queremos ver en el Congreso de los Estados Unidos. Fabio, entonces, especialmente la primera parte, esa es la que ellos presentan como una especie de prueba reina. ¿Usted recuerda esa reunión? ¿Recuerda si sí fue un evento político o no? No, es que no podemos confundir la gordura con la hinchazón, como decía un profesor del colegio, en el college que yo estudié en California, y un ex jefe mío después lo usaba también. No, yo creo que hay varios ángulos de una sociedad. La sociedad tiene la parte social, la sociedad tiene la parte política, la sociedad tiene la parte empresarial, y cada uno nos ubicamos en diferentes aspectos. En la parte social hemos trabajado en el tema del censo electoral, el exceso poblacional. Eso lo trabajamos y eso fue una de las invitaciones que tuvimos con el embajador. El otro es en la parte de una comunidad que está siendo identificada por los estimados políticos, tanto de aquí como los de allá. Porque mire que es que la importancia es de nuestra comunidad. Nos están poniendo atención porque aquí también votamos para elecciones en Colombia, los que son registrados para votar. Entonces, los senadores quieren estar y apoyarnos, participan en nuestras actividades, porque estamos preocupados por Colombia, mi estimado periodista, y Colombia, que me está escuchando, estamos preocupados por Colombia. Colombia votó no, sí, y nos quedamos todos tranquilos. Y vamos a ayudar para que esto se corrija. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos. Pero sí hay un plan de que Colombia votó no, y los colombianos acá en los Estados Unidos somos personas de ley, que hacemos cumplir la ley y vamos a hacer que nuestros políticos nos ayuden. Aquí nosotros tenemos ese poder político. Mire, el señor Marco Rubio le da las gracias a los colombianos por quedar electo. El senador, la elección que usted hace referencia ahorita, el senador Scott, dice que ganó 10,000 votos, ganó su senaduría gracias a los colombianos. No dice los puertorriqueños, no dice los cubanos. Claro que ellos votaron por él, pero él sabe que ese es swing vote, el voto que necesitamos en la Florida, que es el que se mueve para un lado y para el otro. Entonces, por eso te digo, démosle más importancia a la colombianidad, démosle más importancia que vamos a ayudar. Mire, cuando me han pedido ayuda del gobierno, las diferentes administraciones, Santos me pidió por medio del embajador Gabriel Silva que le ayudara a conseguir 67 votos en el Congreso de los Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio que quería, y eso hay una carta donde tiene el embajador Silva, yo la tengo la carta. Oiga, y ahorita lo voy a tener en el programa, Fabio, le voy a hacer esa pregunta, Yo le muestro la carta firmada por él. Cuando él personalmente me llamó, pues sabía del voto colombiano, de la influencia que tenemos acá con demócratas y republicanos. En este aspecto estamos con el republicano y si seguimos trabajando. Yo fui invitado, si usted se acuerda, a la firma del Tratado de Libre Comercio, y que yo hice la transmisión, Julio Sánchez me llamaron y les pude poner en vivo entonces estamos trabajando por Colombia. En ese momento no éramos republicanos ni demócratas, queríamos el Tratado de Libre Comercio. Sí. Ratificación de Colombia, cuando el presidente Samper también la trabajamos, Fabio, acá fuerte, colombianos, demócratas, entonces organicémonos. Aquí la oposición del Centro Democrático le está haciendo la guerra al Centro Democrático, y yo no me quiero meter en esa discusión porque no es mía, ¿me entendés? Lo que es mío acá, lo que yo respondo y lo que vamos a trabajar es movilizar a los colombianos para ponernos en la agenda del gobierno americano, como ya lo tenemos, y vamos a continuar. Y en ese sentido, Fabio, déjeme hacerle una... Que no creo que vamos a... Permítame, porque usted me invita a hablar, déjeme hablar. Aquí, pero venga, déjeme preguntarle. Vamos a trabajar con la administración Biden para que sepa nuestros temas. Porque aquí te sigue escuchando. Esa era la pregunta, que usted ya la deja ahí. Y es, finalmente, ¿qué tan grave es si queda Biden o no? Las relaciones se van a poder trabajar. ¿Su proyecto político allá va a poder trabajar con los demócratas también? Claro. Si aquí usamos el sistema, que hay un sistema, como en Colombia hay un sistema. Si no puedo yo alzar el teléfono y hablar directamente a la Casa Blanca, voy a llamarle a alguien, otro colombiano que esté, o un cubano que esté cerca a la Casa Blanca en ese momento, como lo hicimos con el presidente Obama, mi estimado caballero. Hubo la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿se acuerda? Sí, estaba allá yo.
Yo estuve en contra del presidente Obama, yo trabajé para McCain, pero conseguí la entrada, llamé a mi congresista demócrata, Debbie Wasserman, le dije, Debbie, quiero estar allá, me consiguió la entrada y entré. ¿Quién? Un demócrata. Entonces, aquí el sistema político funciona. Debbie Wasserman Schultz. Nosotros perdemos. La que fue... Nosotros perdemos, pero eso es parte de la democracia y por eso vivimos una democracia muy importante. Ahora, no estén tan seguros que Trump va a perder. No, de acuerdo. No va a perder. Téngalo por seguro que no va a perder. Ya nos confiamos hace 4 años, creo que nadie se va a confiar en esta elección. Fabio Andrade está en Miami, es el fundador de The Americas Community Center, es un influyente Colombo estadounidense. Fabio, lo felicito porque pues usted logró moverse allá en la política y moverse con mucho éxito. Ojalá le salga todo bien el próximo 3. Es pena no complacerlo estar con su candidato demócrata, pero mire, saqué... Yo no tengo candidato, ni tengo ciudadanía, Fabio. 65,000 colombianos logramos el asilo político. Todo colombiano que recibe asilo político en Estados Unidos tiene que agradecerle a 3 personas congresistas en este estado. Lincoln Díaz Balar, retirado, Ileana Ronnie, retirada, y Mario Díaz Balar, que está ahí, que usted lo escuchó en una de las conferencias. Sí, señor. Logramos eso. Ahorita estamos trabajando para legalizar más personas y asegurar que tengamos una atención directa con Colombia. Mañana nos estamos reuniendo aquí en Miami con la subsecretaria de Comercio, que es una reunión de continuidad que tuvimos con el secretario de Seguridad Nacional y el señor Claver Carioni antes de ser presidente del BID. Nos sentamos con ella para hablar del programa de Colombia Crece, un programa de incentivo de esta administración hacia Colombia, y tenemos empresarios. Entonces, estamos trabajando, no se preocupen, la injerencia no se va a sentir, el proceso vamos a seguir. Y lo mejor, y ojalá, gracias por desearme suerte, vamos a ganar con Trump, no hay duda de eso, y los candidatos que nosotros los colombianos estamos apoyando. Que gane la democracia, que haya un resultado claro. Fabio Andrade está en Miami. Muchas gracias, Fabio, por su tiempo. Gracias a ustedes. Tenemos más invitados esta noche, lo anunciaba Fabio, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva, y también uno de los senadores que organizó este debate de control político, aduciendo que había injerencia indebida del gobierno de Iván Duque en las elecciones estadounidenses, el señor Antonio Sanguino del Partido Verde. Ya volvemos con ellos, nos vemos en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca. Esta campaña en Estados Unidos ha sido interesante no solamente por lo que pasa allá, sino por lo que pasa acá. Hay un debate político interesante que lideran algunos miembros de la oposición, como el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, quien nos acompaña esta noche. Ahí está. Muy buenas noches, Daniel. Un saludo para ti, para mi compañero de este segmento del panel y por supuesto a toda la gente que nos ve y nos escucha hasta ahora. Su compañero de este segmento del panel es Gabriel Silva Luján, columnista hoy del diario El Espectador. Una muy buena columna tiene, antes ministro de Defensa, antes embajador de Colombia en Estados Unidos. ¿Cómo está, Gabriel? Buenas noches. Daniel, buenas noches. Senador, buenas noches. Me alegra mucho que nos hayas invitado, Daniel. Venga, entonces estuvimos pendientes, yo me imagino que usted también estaba pendiente, Gabriel, porque el que puso a rodar el tema de que había un funcionario colombiano que había hecho política en Estados Unidos fue el expresidente Juan Manuel Santos, con quien usted trabajó tan de cerca. También el santismo, me imagino que estaba mirando lo que Sanguino y Cepeda estaban diciendo hoy con la canciller. Y yo acabo de hablar con uno de los señores que ustedes dicen que se involucró en esto, que es un señor que se llama Fabio Andrade, y él lo que dice, Antonio, es que la supuesta injerencia de Pacho Santos en un evento donde estaban unos congresistas republicanos estadounidenses fue un evento de un tema no político, no era un evento proselitista, era un evento empresarial. Bueno, pues el video que presentó esta mañana el colega Iván Cepeda dice otra cosa, pero además yo le quiero decir lo siguiente, es que tan grave ha sido la intromisión de colombianos, de servidores públicos colombianos para lo que nosotros hemos logrado recoger y de dirigentes del Centro Democrático, que la propia Embajada de Estados Unidos en Bogotá se pronunció y advirtió y solicitó que dirigentes políticos colombianos no se inmiscuyeran en la competencia electoral norteamericana. Congresistas estadounidenses se han pronunciado, formadores de opinión, columnistas,
medios de comunicación han registrado también pronunciamientos en ese sentido. Sí. Esto no es un invento del castrochavismo, ni es un invento pues del comunismo internacional. No, hay un hecho, es cierto, y es que hay intromisión en la campaña norteamericana. Ahora, eso no tiene nada que ver con la libertad de opinión. Yo le dije esta mañana al representante Vélez, usted puede adorar, digamos, el discurso homofóbico de Donald Trump y puede aplaudir, digamos, la actitud de Donald Trump frente a los inmigrantes, incluyendo los migrantes colombianos, y puede, digamos, aplaudir el discurso racista de Donald Trump y demás, pero lo que no puede hacer es ir a hacer campaña electoral en un país violando las normas de ese país y violando la Constitución Nacional. Y peor aún si lo hace un funcionario colombiano, como es el caso del embajador y de otros funcionarios de los consulados de Colombia en Estados Unidos. A ver, pero a mí ahí me parece que tal vez hay una sensibilidad extrema, y obviamente las elecciones de Estados Unidos son mucho más llamativas que las elecciones de Ecuador, de Bolivia, de Brasil. Pero, Gabriel, ¿a usted no le parece que ha sido una práctica común de influenciadores y políticos tener preferencias electorales? Y en el caso del representante Juan David Vélez, que es ciudadano también estadounidense, tiene también sus derechos para hacer política allá. Tiene una condición extraña, ¿cierto? Que hace que la cosa sea rara, pero finalmente ahí hay una legalidad. A ver, Daniel, yo creo que la discusión por esta vía no es como tan conducente al análisis realmente del contexto y de lo que está pasando. Yo felicito al señor Fabio Andrade, que yo no recuerdo lo que él mencionó en su entrevista de que yo le pedí el favor que hablara con los congresistas de la Florida, posiblemente sí, para aprobar el TLC, que era un deseo, un interés de Colombia como país y una política de Estado. Eso es muy diferente a uno andar interviniendo en aspectos electorales de los Estados Unidos. ¿Por qué se le solicita a los amigos del Partido Republicano, como se lo solicité yo, de embajador, también a los amigos del Partido Demócrata, que nos ayudaran a aprobar el TLC, porque era un objetivo nacional? Sí. Aquí no estamos hablando de eso para nada, no tiene nada que ver con lo mismo. Yo felicito al señor Andrade por su capacidad de recoger votos colombianos, pero él es un político de los Estados Unidos, no es la cabeza del Estado colombiano ni es el representante de la política exterior. Me preocupa mucho, eso sí, que él mismo señale que está apoyado para conseguir sus votos y aportar votos a la campaña republicana en el consulado de Miami. Lo dijo explícitamente. Eso sí me parece muy grave. Me parece muy grave que el consulado de Miami esté entregando los registros de los colombianos para que sean usados electoralmente. Dijo que estaba trabajando con el consulado en el censo, ¿cierto? Él dijo que estaba trabajando con el consulado, que el consulado había... La verdad es que, Daniel, mi tema no es el señor Andrade, mi tema es lo que está pasando a nivel de política exterior y los intereses nacionales. Desde esa perspectiva, Colombia ha tenido una política bipartidista, es decir, se ha relacionado divinamente y de manera muy constructiva con ambos partidos. Esta cosa un poco ingenua, en mi opinión, casi que digamos un poquito torpe desde el punto de vista de las experiencias en política exterior en el mundo, que Colombia crea que puede jugar un papelito menor, aunque el señor Andrade diga que es muy grande, puede jugar un papelito relevante y ganarse a Trump, y con esa jugadita, tratar de lograr destruir el consenso bipartidista a favor siempre de las políticas y los intereses de Colombia, me parece infinitamente irresponsable. Voy a poner, y creo que Sanguino tiene un punto muy bueno, y es que en este caso el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, se pronunció al respecto. Voy a poner aquí su pronunciamiento. Sanguino, me impresiona usted hoy apoyando la voz de la Embajada de Estados Unidos. El éxito de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en un apoyo bipartidario. Insisto a todos los políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses.
habría que pedirles a ellos lo mismo, obviamente, pero sí es un pronunciamiento que yo creo, Antonio, que usted cree que se refería al Twitter de María Fernanda Cabal o al embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. No, eso tiene nombre propio, eso es el uribismo y funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque. Ahora bien, es que lo que se está poniendo en juego, como bien lo recuerda el doctor Silva Luján, es una tradición en la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos de un siglo, desde Marco Fidel Suárez, de 1914, cuando Colombia escogió un camino de relacionamiento, convirtió en prioridad en política exterior su relación con Estados Unidos, construyó una perspectiva pragmática en esa relación, no ideologizada, para que ahora, por cuenta de unas consideraciones ideológicas y de una suerte, digamos, de contubernio entre algunas opiniones del presidente Donald Trump y de su vicepresidente sobre Colombia, en favor, por ejemplo, del expresidente Uribe, en contra de la Corte Suprema de Justicia o en contra de dirigentes de la izquierda colombiana, entonces querramos devolverle el favor poniendo en riesgo el consenso bipartidista en el Congreso norteamericano y en el Estado norteamericano, en el Departamento de Estado, con relación a Colombia, como bien lo recuerda el doctor Gabriel Silva. Es que aquí tenemos asuntos como los tratados, como el Tratado de Libre Comercio, como la cooperación militar, o como los temas referidos a los derechos humanos, al proceso de paz, o a la lucha antinarcóticos, que son asuntos que pasan por un tamiz bipartidista, por un consenso bipartidista, y la responsabilidad política de que eso se malogre, de que eso se socave, es del gobierno colombiano. Además, repito, que están violando el artículo 9 de la Constitución Nacional. Daniel, porque recuérdeme cuál es el artículo 9, Antonio. Nuestras relaciones internacionales se deben guiar por 3 principios: soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y respeto al derecho internacional. Y esas 3 cosas las están violando los amigos del Centro Democrático y los funcionarios en las embajadas y en los consulados de Colombia en Estados Unidos. Y Gabriel, y más allá de la discusión legal, es interesante también la discusión política, y es difícil de entender. Yo me imagino que usted ha tratado de ponerse en los zapatos de ellos y de entender cuál es el cálculo que están haciendo, y no sé si el cálculo sea solamente que ojalá todos los datos electorales se estén equivocando ahorita mismo y vaya a ganar Donald Trump, o si hay una forma en la que uno pueda racionalizar esto para que haya algún interés para el país y no el interés propio nada más. Bueno, me cuesta trabajo, y efectivamente uno siempre trata de ponerse en los zapatos del otro, y cuál es la lógica de una política tan equivocada, tan, pues, en el fondo, tan conducente a situaciones inmanejables y que van en contravía, pues, de la historia de la política exterior colombiana. Y realmente, pues, solo encuentro razones de interés propio. Desafortunadamente, yo no veo dónde está el interés nacional defendido por una política que tenga que ver con apoyar a un candidato en las elecciones, además un candidato que posiblemente va a ser perdedor. Yo no le encuentro la lógica. Sí. La única lógica que le encuentro es que efectivamente lo que se logró fue defender, y que los Estados Unidos defendiera al expresidente Uribe, que se manifestara como el presidente Trump alegre y feliz por ese resultado, y tampoco se logró, desafortunadamente, consolidar ningún tipo de presencia real en la agenda del presidente Trump, fuera de unos tweets bastante agresivos. Y le quiero decir una cosa, Daniel, es muy grave las consecuencias que ya se ven. Invitó el Centro Democrático, los invitó al Partido Republicano a intervenir, y a Trump a intervenir en la política colombiana. Lo que ha pasado es que esa iniciativa no solo no tiene ninguna relación con el interés nacional, sino que además ha invitado, le ha abierto las puertas el Centro Democrático, que se les da de patriota, le ha abierto las puertas, ni más ni menos, a la intervención de los Estados Unidos directa en las elecciones colombianas.
Ese es el debate alrededor de la interferencia. ¿Quién lo hubiera pensado? Colombia interviniendo en las elecciones de Estados Unidos. Increíble. Sanguino, bueno el debate y bueno que pues escuchamos a la canciller. A mí ya se me había olvidado cómo hablaba, si sabía, si no sabía. Y ustedes lograron sacarla como dice Trump, del basement donde vive. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Yo me quedo un ratico más aquí con Gabriel Silva y seguimos hablando de las elecciones de Estados Unidos. Seguimos aquí en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, son las 9:43 minutos de la noche, nos falta menos de una semana para el día electoral en Estados Unidos, aunque ya llevan votando, cerca de 60 millones de personas han votado ya, es el próximo 3 de noviembre, eso cae en nuestro martes, que es como un lunes porque estamos de festivo. Estamos hablando con el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva, y se une a esta conversación Raquel Godos, que es la directora editorial para las Américas de la agencia EFE, la agencia estatal de noticias española, y quien cubrió Estados Unidos muchos años. Allá nos conocimos, Raquel cubría sobre todo Congreso estadounidense. ¿Cómo está, Raquel? Buenas noches. Hola, Daniel, muy bien, muchas gracias. Soy subdirectora, no le quitemos el cargo a mi jefe. Subdirectora, sí, perdón, pero debería ser la directora. Es que hoy Gabriel, hoy estuvimos pregrabando un programa con Raquel para Voces RCN, quedó buenísimo, óiganselo el próximo lunes festivo, y entonces ya sé todo lo que va a decir, y va a decir cosas muy chéveres acerca de, ya fuera de este debate colombiano de la injerencia, de lo que está en juego en las elecciones para el futuro. Y yo le decía un poquito, Raquel, que está en juego el que nos volvamos a aburrir con la política, y usted dijo algo mucho más inteligente, y era que estaba en juego una cantidad de cosas importantes antes en la política internacional, como el multilateralismo, como la verdad, como la política técnica y casi científica. Estaría muy sí, de acuerdo creo que nos hemos desacostumbrado en estos 4 años de Trump a aquella época en la que nos llegaban correos electrónicos en los que los expertos del gobierno estadounidense nos comentaban cuáles eran los planes, en la que el propio gobierno estadounidense se comunicaba de forma oficial y coherente con otros gobiernos, independientemente de su ideología. Y Trump cambió todo ese escenario, anuló los briefings, anuló los correos, anuló las comunicaciones reales, y creo que ha sumido al mundo en un mundo lleno de incertidumbres, ¿no? Comentábamos que, bueno, es verdad que la política estadounidense influye en todo el mundo, influye sobre todo en materia de seguridad y política exterior, también abarca el comercio, y los estadounidenses pues en los últimos años se han dedicado a sembrar el miedo en los gobiernos alrededor del mundo, ¿no? Yo creo que los políticos se levantaban por las mañanas temiendo una llamada telefónica, o ni siquiera eso, simplemente encendiendo las noticias y viendo que les habían puesto unos nuevos aranceles sin una comunicación directa y previa. Y Gabriel, uno podría pensar que si esta es una presidencia de solamente 4 años, esto fue como un mal sueño, que todas las predicciones acerca de la política, la llegada de una política populista, la llegada de la desinformación como un eje determinador de la política, tal vez fue una breve lapsus del mundo que ya está encauzándose de nuevo si gana Biden. ¿O usted sería menos optimista? No, yo creo que Biden va a hacer una gran diferencia. Coincido con las preocupaciones de Raquel totalmente. El problema es que necesitamos a Biden por una razón. Aquí hay unas tendencias sistémicas, unas tendencias estructurales que necesitan un nivel de conciencia política y de intervención política y de acción política que no se daría por ningún motivo en un gobierno Trump, y que uno tiene la expectativa y la esperanza que puedan darse de una manera mucho más eficaz en un gobierno Biden. Creo que las tendencias que estamos enfrentando no solo son en Estados Unidos, pues lo estamos viendo en Colombia, la polarización, la radicalización, el populismo de derecha. En Europa, pues Raquel lo conoce mejor que nadie. Estoy seguro que todos estamos muy pendientes de lo que pasa en el este de Europa,
y en otras regiones. Entonces, en América Latina, pues claramente estamos viendo un Bolsonaro, en Asia, pues hay muchos ejemplos. Entonces, realmente es como Biden puede ser una punta de lanza hacia la sensatez, pero requiere el respaldo y la participación activa de políticas exteriores coherentes con eso, que no desafortunadamente, que no es la de Colombia hoy en día y que creo que queda muy maltrecha si Biden gana porque tendrá muy poca influencia en cómo participar en ese cambio de rumbo en la política internacional global. Michael Shifter dice, a mí me encanta cuando yo le pregunté a Michael Shifter, Michael, ¿qué va a pasar si gana Biden? ¿Va a estar muy bravo con Colombia y con el gobierno de Duque? Y él dice, no, Joe Biden no es un tipo vengativo. Joe Biden es un político profesional, que es un poquito todo lo que estamos diciendo. Pero Raquel, entramos a la noche del 3 realmente y todo el mundo con mucho cuidado, ¿no? Hay toda una página del New York Times dedicada a mostrar la diferencia entre los pronósticos del 2016 a los pronósticos del 2020, en donde ambos ganaba el candidato demócrata, pero para que uno pueda medir qué tan amplia es, digamos que la distancia que lleva ahora Biden. Entramos, sin embargo, todavía en el mundo de la incertidumbre. Sí, yo creo que Nate Silver, el director del New York Times de encuestas y pronósticos, se ha intentado resarcir y si no gana Biden creo que tendrá que renunciar al puesto. Me parece que las encuestas hoy deberían ser más fiables de lo que fueron hace 4 años. Es verdad que todos los que vivimos aquella noche en Estados Unidos siempre hablamos del asunto con mucha precaución porque aquella noche nadie se lo esperaba, entonces fue contra todo pronóstico y sobre todo los grandes perdedores también fueron los encuestadores porque la victoria que le daban a Hillary era demasiado amplia, quizá no tan amplia como la que le dan hoy a Biden, como dices, pero sí era lo suficientemente amplia como para estar tranquilos. Es verdad también que ella ganó el voto popular, que las encuestas no estaban tan mal, sí, pero los cálculos en el colegio electoral salieron bastante torcidos. Y yo creo que hay una yo creo que los últimos indicios de la propia campaña de Trump indican que los números que él maneja también le asustan. Creo que tiene cierta desesperación. Hace poco leía unas declaraciones de él, no sé si en un tuit, que decía que los niños iban a quedar sin escuelas si ganaba Biden. O sea, ponía un escenario apocalíptico. Y creo que ese tipo de mensajes ya demuestran que él está nervioso. Sí. Pero vamos a ver qué sucede. Los estados clave van a ser una cosa muy interesante y los estados que están tratando de girar unos y otros, tanto los demócratas para el lado republicano como los republicanos para el lado demócrata, como es el caso de Nevada, sí, que hoy estaba peleando por esos votos también. Y el próximo martes vamos a estar aquí en Zona Franca en un cubrimiento especial de 2 horas. Ojalá podamos cantar la elección en directo el próximo martes después del festivo. Voy a hacer una muy breve pausa comercial. Seguimos esta conversación en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de las elecciones en Estados Unidos, hablamos con el ex embajador de Colombia allá en Washington, Gabriel Silva, con Raquel Godó, subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE. ¿Será que algo sí, es decir, será que el mundo sí va a ser un mundo distinto dependiendo de quién gane mañana? Yo a veces siento, Gabriel, que la posición de retirada de Estados Unidos como de un liderazgo claro de la escena mundial estaba sucediendo de una forma distinta, tal vez con Obama, pero también estaba sucediendo como ha sucedido con Trump. Es muy difícil de predecir. Lo que es claro es que el mundo con un Estados Unidos hegemónico ya pasó, no hay nada que hacer al respecto y pues todos los expertos señalan que la multipolaridad es una condición inexorable del siguiente ciclo de la política exterior. Claramente, por ejemplo, vemos que China va a tener un crecimiento muy acelerado en comparación con Estados Unidos y con Europa, que lo pondrá por lo menos igual o incluso de pronto superior en 5 años en tamaño de economía frente a Estados Unidos. Y la proactividad de China, pues es evidente, no hay necesidad de escribirla. Daniel, usted la ha reportado y obviamente Raquel la ha estudiado muy bien. Entonces, el hecho es que ese mundo no va a volver. Lo que pasa es que construir el siguiente mundo sí, es la verdadera pregunta.
cómo vamos a construir el siguiente mundo. Y Biden ayudaría mucho a construir un siguiente mundo, un siguiente orden internacional que sea muchísimo más conducente a un equilibrio y a la paz y a una situación de mayor estabilidad y de igualdad. Si el que va a ayudar a construir ese mundo es Biden y no es Trump. Y Raquel, hoy cuando hablábamos, usted me parece que dijo una cosa inteligente y yo no había quedado en cuenta, y es que obviamente América Latina siempre tiene dificultades para ponerse en la parte alta de la agenda de política exterior de Estados Unidos, pero que a través de esta nueva ola de demócratas que están interesados en el medio ambiente, podría haber una oportunidad, es decir, que tal vez América Latina en un Green New Deal o una versión del Green New Deal de Biden, porque no apoya el Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, etcétera, podríamos tener una posición distinta y una entrada distinta como a la esfera de interés y de poder de Washington. Bueno, es que yo creo que la última oportunidad de Estados Unidos de no desvanecerse en el tablero de los que están arriba en el mundo es precisamente apostando por una política exterior que les ponga en vanguardia en cuanto al cambio climático y a la crisis climática, no solamente por la pandemia. Y en ese sentido América Latina tiene más que ofrecer que ninguna otra región del mundo. La América Latina no es solamente un vecino quizás incómodo porque les envía narcotraficantes y gente que está en apuros, como ellos pretenden hacer pensar a la gente, sino que además es la región del mundo que tiene unos recursos naturales más ricos. Es el pulmón del mundo y es el único pulmón del mundo que existe. Sí. Si eso lo entienden, no solamente por el Amazonas, también por los recursos minerales, por los recursos de biodiversidad natural, si eso lo entienden, harán una estrategia mucho más inteligente de cara a la región y se darán cuenta de que el petróleo del Golfo Pérsico no es el futuro. El futuro está en los recursos naturales que hay que cuidar y en el que América Latina debería ser pionera. Y ese sería un ángulo interesante. Bueno, y creo que nos estamos adelantando un poquito a lo que va a pasar el próximo martes. Gabriel, usted que le gustan los números, ¿usted cree que tenemos resultados claros ese día o la cosa se nos va a ir hasta el miércoles? No, yo soy un poco escéptico de que seamos capaces de tener resultados ese mismo día. Es posible que tengamos resultados de Congreso que no son menores. Lo de Senado, lo que está en discusión en Senado es muy relevante, no tanto como la presidencia, pero casi. Para esos quizás sí tendremos resultados. Veo muy difícil que existan resultados para las elecciones presidenciales. Oí hace un momento que estábamos en más de 70 millones de votos que se han hecho anticipadamente y que un porcentaje significativo sí viene por correo. Entonces, contar esto, hay que sumarle la dificultad de contar estos votos, más la dificultad ineludible de que Trump va a hacer todo lo que puede hacer para ponerle obstáculos jurídicos a la decisión final y al pronunciamiento final. E incluso, si está siendo derrotado de una manera significativa, no lo va a reconocer porque él se quiere mantener y se mantendrá vigente argumentando que esas elecciones se robaron. Raquel, usted en su planeación nos tiene ahí, ¿cree que van a salir el martes? ¿Cómo? Disculpa. En la planeación de EFE tenemos resultados el martes. Yo también estoy haciendo mi plan de medios de cubrimiento. Yo lo que tengo planeado para EFE el martes es trasnochar mucho. Creo que va a ser muy complicado. Creo que además, desgraciadamente, puede que asistamos en algunos puntos a ciertos disturbios, porque la tensión social es muy alta, todo lo que ha pasado con las protestas raciales ha sido muy complicado para el país y creo que pueden darse puntos de protesta también en función de cómo reaccionen los líderes políticos. Y respecto a los resultados, pues yo quisiera pensar que los resultados sí van a llegar el martes, aunque haya estados disputados. Yo también, porque vamos a estar aquí en directo en Zona Franca de 9 a 11 de la noche y nos encantaría poder cantar la elección. Se me acabó el tiempo hoy. Raquel Godós y el ex embajador Gabriel Silva nos acompañaron esta noche. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos mañana. Chao.